Mi nombre es Jason Peñarol, soy asesor y gestor de clínicas dentales. Tengo un MBA en Dirección Estratégica de Clínicas Dentales. Soy administrador de empresas, aunque amo la odontología. Creo que si hubiese conocido la odontología antes, pues me enamoraba más. Lo que significa que tengo esa combinación perfecta entre el mundo de los negocios y el mundo de la odontología. Y es lo que hace que todos los días disfrute el trabajo que hago con ustedes en sus clínicas. Tengo una agencia especializada en marketing para odontólogos y tengo una empresa especializada en consultoría de clínicas dentales, que es en donde doy asistencia a los dueños de clínicas dentales como ustedes, con un único lema: hacer que las clínicas sean rentables sin perderle el valor humano. Y eso es lo que yo les enseño a mis Dexers. Los Dexers son los doctores que de alguna manera u otra han entrado al ecosistema de nosotros, han entrado al proceso de la plataforma de contratar un servicio, mentorías, asesorías o algunos de nuestros cursos que están orientados a hacer que la clínica sea rentable desde varios puntos. El objetivo que nosotros tenemos en esta sesión, y empiezo brindando por ustedes porque son aquellos que sin duda alguna van a hacer cambios en su clínica para aumentar las ventas y poder fidelizar, pero todo desde la parte de enamorar a la experiencia del paciente, todo diseñado para que el paciente se convierta, deje de ser el típico paciente que va a la clínica y se convierte en un promotor de la clínica. Y al final entonces se haga como una especie de embajador, que eso es lo que todos quisiéramos tener dentro de nuestros negocios, pero hay un costo detrás de cada. Y eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Lo primero con lo que quiero dar inicio a la sesión es la palabra fidelizar, que se ha puesto de muy de moda, el que tenemos que fidelizar a los pacientes, pero muchos pierden el sentido de la palabra. Muchos se centran en fidelizar, que es atender bien al paciente, pero detrás de la palabra fidelización hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer y muchas actividades que están diseñadas para poder tener los resultados. Porque al final, y hay dos cosas que yo quiero que ustedes tengan claro. Primero, la fidelización hace ventas y segundo, las ventas hacen el crecimiento de la clínica porque es dinero, es plata. Y eso hay que tenerlo muy en consideración. Nosotros hemos montado un negocio, tal se lo decía al inicio, con la intención de ser rentables. Ahora, la fidelización es una de las patas que está dentro del mundo de marketing, que está dentro de la experiencia del paciente, dentro del servicio al cliente, que a la vez forma parte del marketing como tal de la clínica. Ahora, la fidelización es tú poder crear cierta lealtad del paciente contigo, del paciente a la clínica, que te defienda. Y a eso es lo que nosotros le llamamos en el mundo del marketing, convertir a tus pacientes en embajadores de tu marca. Porque al final, cuando tú logras que tus pacientes se conviertan en embajadores de tu marca, pues sin duda alguna, pues el crecimiento de la clínica se va dando. Algo de lo que sucedía en la odontología y todavía sigue sucediendo es que los pacientes llegan a la clínica. Nosotros tenemos gran población de la clínica, es por el boca a boca, por este referimiento de pacientes que tenemos en la clínica y que se va dando de manera constante, por la atención que han brindado, han tenido esos pacientes y los resultados que han tenido. Ahora bien, no solamente del boca a boca vive la clínica, sino que necesita también una cartera de pacientes nuevos que van llegando. ¿Dónde hemos cometido el error? De que nos centramos tanto en la atención de nuevos pacientes, en recibir nuevos pacientes a la clínica, que nos olvidamos de la base de datos que ya tenemos. Nos olvidamos de los pacientes que ya tenemos en la clínica y eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Cómo nosotros podemos fidelizar a estos pacientes que ya están en la clínica y que puedan multiplicar el trabajo que estamos haciendo? Y lo más interesante es que un paciente fidelizado te va a dar mejores resultados que un paciente que tú todavía no conoces. Por eso es que en marketing nosotros trabajamos la fidelización del paciente como un eje fundamental para la hora de crecer en la clínica porque nos cuesta menos poder fidelizar a un paciente que atraer uno. Ahora, cuando logramos una fidelización eficiente dentro de la clínica, nosotros tenemos varios puntos. Primero es que aumentamos el volumen de pacientes porque sí. Un paciente te va a traer a tres pacientes más dentro de su círculo. Si es una madre, te va a llevar a sus hijos, a su pareja, probablemente va a llevar a su madre, también a sus suegros. Si es un niño o un adolescente que esté interesado en ortodoncia, probablemente te va a llevar a su madre y a sus hermanitos. Y así entonces el círculo se va dando. Una persona que no es madre, un adulto joven, pues te va a llevar también a su círculo muy cercano de amistades. Y ahí es donde empieza a dar el crecimiento por inercia dentro de la misma clínica. Ahora, ese aumento de ventas de paciente te va a dar un aumento de ventas. Y eso va a ser como que el aire junto con el agua, el H2O. Simplemente es la fugación de esos dos elementos te va a dar el aire e hidrógeno. Te va a dar el tema de la combinación perfecta para que tú puedas tener los resultados H2O, que en este caso sería más paciente, más venta, te va a dar los resultados como tal. Y eso, al final, es lo que va a lograr que tú puedas tener los resultados dentro de tu clínica. Ese volumen de paciente que se va a dar a través de la fidelización y a través del mismo marketing, pues al final entonces se va a conjugar y te va a dar resultados en ventas. Debes de tomar en cuenta que esas ventas no siempre van a equivaler a más dinero o a más beneficios dentro de tu clínica, porque ya esa parte pues se maneja la parte financiera. Pero desde la parte de marketing, más ventas, más pacientes te va a dar igual a más ventas.
Ahora hay un punto de mayor reputación. Cuando tú tienes pacientes fidelizados, pues te van a dar mejores testimonios, te van a dar mejores resultados en el mercado, será mejor, tú serás mejor visto en el mercado, los pacientes van a hablar mejor de ti, de manera tal que tu reputación en el mercado va a subir. Una de las cosas muy claras que tenemos son las redes sociales. Otra también puede ser el tema de Google Maps, que los pacientes se ven ellos mismos motivados a dejar sus testimonios. Otro punto crucial son los costes de adquisición de pacientes. Cuando tú tienes una buena fidelización de pacientes, pues tus costes para tú traer a nuevas personas dentro de tu clínica van a reducir. Y esto va a ser como muy práctico, porque en vez de tú invertir, y de hecho le tengo un caso más adelante para que ustedes lo puedan ver más claro, una clínica que está invirtiendo el 15%, el 20% de sus ingresos a atracción de nuevos pacientes, cuando logra fidelizar a sus pacientes, puede reducirle el coste de la adquisición de pacientes, porque se centra en los pacientes que ya tienen dentro de la clínica y puede gastar menos. De hecho, dicho sea de paso, le mencionaba ahorita que la parte de la adquisición de pacientes es mucho más económico que la atracción de nuevos pacientes. Por eso tú puedes destinar y mover fondos desde la parte de la fidelización. Otro punto muy crucial acá es los gastos menos que vas a reducir gastos en marketing. El mundo de marketing es muy amplio. Cuando nosotros trabajamos para atracción de nuevos pacientes, hay muchos elementos que debemos de trabajar, pero todo eso cuesta. Hay que invertir en la parte de redes sociales, que producción de videos, que hacer una bonita página web y que sea funcional, que invertir en redes sociales o en publicidad. Encima de eso también tenemos que trabajar en experiencia del paciente y también en servicio al cliente. Cuando sumas y sumas todos esos gastos, fácilmente estás gastando más del 30% de tu utilidad dentro de la clínica. Y si agregado a eso tú no estás teniendo rentabilidad en la clínica, pues sin duda alguna que no vas a poder sobrevivir mucho. Por eso es que nosotros apostamos tanto a la parte de la fidelización del paciente, porque va a reducir totalmente los gastos y los costes del marketing. Ahora, cuando tú fidelizas a los pacientes, tiene un precio, tiene un coste para ti, porque todos queremos los pacientes dentro de la clínica, pero ¿qué estás dispuesto tú a dar por ese nuevo paciente? ¿Qué estás dispuesto tú a dar a cambio de ese testimonio del paciente que te va a dar en la clínica? ¿Qué estás dispuesto y tu equipo a darle a ese paciente para que ese paciente se enamore del proceso de la clínica y se convierta en un embajador? Aquí es donde yo quiero que tú tomes la acción de empezar a analizar y decir si realmente estás dispuesto a trabajar por esa fidelización. Es como el proceso de enamoramiento. Te enamoras de alguien, no te lanzas de la nada. Bueno, vemos unas cuantas personas que somos coléricos, que sí lo hacemos, pero habemos otros que no lo son. Entonces, hay que analizar cuál es la situación. Y desde el punto inicial, cuando analizas y tomas decisiones, pues tú lo vas haciendo poco a poco. Pero de la nada, no le pides matrimonio a esa persona. De la nada tú no le dices que se mude contigo, se mueva contigo a otro hogar. De la nada no vas y conoces a sus familiares, sino que va a haber un proceso de enamoramiento, hay un proceso de convencimiento. Y es lo mismo que sucede con tus pacientes. Cuando ellos llegan a tu clínica, que tú los fidelizas, para tú fidelizarlos tienen que pasar un proceso. Deben de pasar ciertas etapas que te lo voy a conversar más adelante, pero que si tú estás dispuesto y tu equipo están dispuestos a pasar ese proceso, sin duda alguna las ventas en tu clínica van a aumentar, porque es un proceso que se va a ir. Ahora, los costes que debemos de tomar en cuenta para el proceso de fidelización del paciente es invertir más tiempo en seguimientos. Cuando yo digo más tiempo en seguimiento es literal, invertir más tiempo en seguimiento, porque uno de los pilares para lograr una buena fidelización está en el seguimiento. Luego tenemos más atención a los detalles. Si tú tienes atención a esas pequeñas cosas que hacen la diferencia en la atención del paciente, partiendo del tipo de pacientes de paciente que tenemos en la clínica, que también te voy a explicar más adelante, pues sin duda alguna vas a tener que invertir más tiempo en esos pequeñitos detalles. Otro punto es la mejora de la experiencia del paciente como tal, que si le vas a brindar té o si le vas a brindar agua con gas, o vas a colocar un mueble para el tema de hacerle mensaje, o si vas a colocar una sala de espera en ambiente natural con el fuente. Todo esto involucra más inversión económica, porque al final le estás agregando un valor nuevo a tu servicio, un servicio que probablemente tú no tenías contemplado de esa categoría. También en la parte de más personal, pero no un personal por tenerlo, sino un personal que esté preparado para una atención adecuada. Dicho sea de paso, hay una clasificación para los colaboradores partiendo de cada puesto de trabajo, que cada colaborador debe tener ciertas personalidades. Las personas que están en front del servicio al cliente, que son los líderes de experiencia dentro de la clínica, deben de ser personas coléricas sanguíneas, es decir, que deben de ser personas activas, personas enérgicas, personas dadas al servicio, personas dadas a los detalles y sobre todo a darle un servicio a otros desde su ser. Esta característica de personalidad, tú debes de buscarla si tú estás queriendo tener un tema de experiencia para tus pacientes que te apoya a tener mejores resultados.
La combinación de ese personal adecuado más la experiencia que tú diseñes es lo que hace que al final entonces tú puedas tener mejores seguimientos y que tus pacientes puedan tener los resultados. Mencionarles, doctores, aquí en el tipo de paciente es crucial poder tener la diferencia entre cada uno de los pacientes. Y no es que tú debas de conocerlo, es que todo tu equipo debe de tener la capacidad de poder interpretar la personalidad de cada paciente. Porque partiendo de la personalidad de cada paciente, entonces nosotros tenemos la experiencia de cada paciente. Y aquí es donde vamos a hacer ciertas conjugaciones. Yo espero que tengan su libreta y su lápiz en la mano porque yo les voy a ir dando ciertos tips de experiencia para cada uno de los pacientes que vamos a estar trabajando ahora. En los tipos de pacientes que son amables, que son amigables y que son muy conservadores y que le encanta conversar, hay que tomar en cuenta que ellos tienen una personalidad muy fácil de tratar. Son cálidos y les gusta conversar, son muy atentos, son empáticos en todo el tema de la comunicación, prefieren resolver todo con una llamada o una cita, prefieren el contacto humano. A estas personas no se les puede mandar un correo electrónico porque se sienten distantes, no se les puede escribir por chat porque también se sienten distantes. Ahora, los retos que tenemos con estos pacientes es que tienen muy poca paciencia para los procesos, tienden a ser demasiado cercanos, tanto así que se saltan las barreras. Desde la experiencia de la clínica para el paciente que es amigable y es conservador y que le encanta conversar dentro de la clínica, debemos de tomar en cuenta que la personalidad de la clínica debe de ser muy cercana al paciente. Eso es lo que va a hacer la venta del plan de tratamiento mucho más fácil, que te acepte los planes de tratamiento, que acepte las condiciones del plan de tratamiento, que sea un paciente que llegue a la clínica a su hora, a su cita y en el momento que tú le pongas la cita. Ahora, debes de tomar en cuenta que este paciente va a ser el paciente que más va a hablar de tu clínica, pero no significa que sea el paciente que más te refiere a pacientes, porque es un paciente que se mueve mucho. Al ser un paciente que se mueve mucho, es fácil fidelizarlo, pero es difícil poder conservarlo por mucho tiempo. Así que no te puedes enamorar de estos pacientes al 100%, sino que debes, o más bien, no te puedes descuidar de estos pacientes porque tú los veas muy felices dentro de la clínica, sino que debes de mantenerte dándole seguimiento y para que no se descuiden y no se sienta que tú les has abandonado, porque ellos tienen muy alto el sentido de pertenencia, pero ese sentido de pertenencia se da por la familiaridad que ellos tengan contigo. Otro punto muy importante en la clasificación de los pacientes es el paciente que es tipo racional y detallista. Estos pacientes son los que van a elegir siempre el presupuesto impreso, ir a la clínica a recibir el presupuesto y van a querer siempre que el especialista le dé todos los detalles del plan de tratamiento. Estos pacientes toman decisiones con informaciones en mano, buscan las informaciones muy concretas y muy puntuales. A ellos no les gusta perder el tiempo. Ellos van a verificar y van a comparar todos los detalles que tú le coloques en el plan de presupuesto y en el chat que tú se los escribas. Van siempre a necesitar información muy precisa y algo muy característico de este tipo de pacientes es que ellos saben lo que quieren. Como ellos saben lo que quieren, pueden intimidar a los especialistas o intimidar a los doctores generales. Por eso el doctor que vaya a trabajar, e incluso la secretaria que vaya a trabajar con este tipo de pacientes, debe de tener la capacidad personal, porque no es profesional, la capacidad personal de transmitir seguridad. Y esta seguridad se va dando con el tiempo a medida que se van colocando los doctores y las secretarias se exponen al mismo trabajo. ¿Qué significa eso? Que si tienes a un novato dentro del equipo, a este tipo de paciente no le puedes colocar al novato a trabajar con ellos porque no se van a sentir cómodos ninguno de los dos. ¿Cuáles son los retos que tienes con este tipo de paciente? Es un paciente que tiende a ser malinterpretado. Cuando decimos que tiende a ser malinterpretados es porque las personas piensan que ellos son arrebatos o que son muy crudos, cuando en realidad lo que son es muy racional. Otro punto de ellos es que hablan poco. Otro es que son percibidos muy malhumorados porque hablan poco. Y por último, prefieren la distancia y un servicio de alto estándar. Este tipo de paciente, a diferencia del paciente amable, no quiere ser tratado tan cercano. Él lo que quiere son los resultados. Muy importante con este paciente es que este paciente no busca el proceso, él busca el resultado final. Y este resultado final él lo va a comparar con otros resultados que él pudiera tener con otros especialistas. Entonces, les decía, estos resultados de este paciente lo va a comparar siempre con los resultados de otros pacientes alrededor suyo y también de otros especialistas a los que él pueda visitar. Es un paciente que no se queda con una única opinión, sino que él va a buscar siempre escuchar otras versiones. Desde la experiencia de este paciente, se debe de tomar en cuenta siempre los detalles. La hora de su cita, la confirmación de su cita previa, no cambiarle la cita despresuradamente, no cambiarle la cita de un momento a otro, porque este tipo de paciente es planificado. La tarea tuya en la noche de hoy y darle a tus colaboradores es identificar dentro de tu base de datos cuáles son estos tipos de pacientes para que tú puedas identificar y manejar de mejor estructura la parte de la comunicación con estos pacientes. Tenemos un paciente que es tímido,
que son muy introvertidos. Son estos pacientes que son callados y que son muy prudentes. Buscan no pasarse de la raya. Estos pacientes conocen muy bien sus límites. Son pacientes que escuchan con mucha atención todo lo que le vas a decir y reaccionan a preguntas muy específicas. Ellos no hablan por hablar. Los retos que hay con estos pacientes es el tema de comunicación, sobre todo, porque como son tan tímidos, desde la experiencia de servicio al cliente cuesta mucho poder romper la coraza que hay con ellos, que se tiene con ellos, porque ellos no tienen ninguna coraza. Lo que pasa con ellos es que son muy tímidos y se hace muy cuesta arriba poder conversar con ellos porque no son de mucho hablar. Estos pacientes van a preferir ser tratados como ellos tratan a otros, es decir, que ellos no quieren que le hablemos mucho, porque son pacientes de poco hablar. A ellos les gusta mantener la privacidad intacta, tienen dificultad para expresar lo que quieren y no les gusta ser invalidados. Y dos puntos cruciales con este. Este tipo de paciente no te va a dar un testimonio, a menos que sea escrito. Te puede dejar un testimonio en un buzón de sugerencia o te lo puede mandar en un chat, siempre y cuando su nombre no salga a la luz. A diferencia del paciente amigable, que el paciente amigable te va a parar frente a una cámara y te va a dejar sus testimonios y va a acceder a tomarse la foto de antes y después, desde la parte de la experiencia. Si te vas dando cuenta, aquí tenemos tres personalidades diferentes de tipos de pacientes y a cada uno de ellos se le toma partido. Si tú identificas que tienes un paciente amigable, no pierdas la oportunidad de grabar un testimonio, de tomarle una foto de antes y después. Si tienes un paciente que es tímido, no pierdas el tiempo pidiéndole que te separe frente a una cámara a dar su testimonio porque no lo va a hacer. Pídese a lo mejor por texto. De esa manera entonces vas a poder tener resultados. Otro paciente que tenemos es el paciente que se exige y que es crítico. Estos son los pacientes que hay que tenerle mejor mira. ¿Por qué mejor mira? Porque estos pacientes nosotros tenemos que son muy, pero muy exigentes con todos los detalles y saben exactamente lo que ellos quieren. De manera tal que al igual que los pacientes anteriores, si tú dudas de un proceso, de algo, de lo que vayas a hacer, estos pacientes van a percibir y no se van a sentir seguros del procedimiento que se vayan a realizar. Tienen una preparación académica y profesional alta, lo que significa que son mucho más exigentes. Quieren los resultados, ellos no les importa el proceso, porque ellos están confiando de que ella es profesional. Lo que van a buscar cuáles son los resultados y sus beneficios al finalizar el procedimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tengas un paciente que sea exigente, que sea crítico, a la hora de vender el plan de tratamiento, no te centres en las técnicas, concéntrate en la parte emocional y en la parte fisiológica, partiendo de la necesidad que tenga este doctor. De manera tal que se te va a hacer mucho más fácil la venta del plan de tratamiento porque él quiere puntos muy específicos de los resultados finales. Ahora, los retos que tenemos con este paciente es que siempre buscan tener la razón. Son de los pacientes que van a buscar la respuesta ahora en ChatGPT, que van a llamar a un amigo que conoce un profesional que es odontólogo también y va a pasar una consulta telefónica. A estos pacientes no les gusta perder el tiempo, por eso es muy crucial con este tipo de paciente que se les agende, que se le asista a la hora en que se haya agendado, porque lleva un tema de planificación. Y otra característica de ellos es que tienden a ser poco empáticos, que significa que si usted no puede atenderlo a las 10 de la mañana como usted le agendó, porque se le pinchó una llanta, a este tipo de paciente realmente que se le pinche una llanta o no, para él, tú debiste de llegar a las 10 de la mañana para atenderlo porque ya él se planificó. Ya por último, vamos a trabajar el paciente que es impaciente, valga la redundancia, porque no es nada paciente. Aunque es un paciente que se puede fidelizar dentro de la clínica, el punto crucial de él está en manejar adecuadamente su tiempo. Si este tipo de paciente no tolera perder el tiempo en lo absoluto, no tolera errores ni ningún tipo de fallas. Sí pareciera ser al exigente, pero no. Él no es el tipo de paciente exigente, sino que es impaciente. Busca que a él se le explique todo de manera clara, a que se le den ejemplos claros y que él pueda digerirlo, este tipo de informaciones, porque él lo que quiere es la practicidad. Él apuesta a las cosas rápidas y que se hagan de manera inmediata. Algunos de sus retos es que no son empáticos, quieren soluciones efectivas y rápidas, no le gusta esperar en lo absoluto y pueden ser agresivos por la falta de paciencia. Este tipo de paciente hay que trabajarlo siempre con anticipación. Este tipo de pacientes yo los trabajo en la mañana, o sea, la agenda dentro de la clínica los colocamos en la mañana para que sea un paciente de fácil acceso. Llega a la clínica, se terminó con él, ya sabemos que no vamos a tener retraso con las agendas, no vamos a tener complicaciones, aunque hay complicaciones siempre dentro del proceso, pero tratamos de mantener todo bajo control. ¿Qué significa esto? Que aparte de la gestión de la agenda como tal de procedimientos dentales que se hace dentro de la clínica, dicho sea de paso, si no lo sabes, los procedimientos de larga duración se hacen en la mañana para que el colaborador no esté agotado en la tarde. Si lo hicieras en la tarde, ya estaría agotado y por lo regular se van tarde
porque los procedimientos son muy largos. Entonces se agendan en las mañanas y acompañado de este tipo de planificación también el tema de la planificación por los pacientes. A este tipo de pacientes se agendan en la mañana. A diferencia de los pacientes que son exigentes y críticos, que se agendan en la tarde porque por lo regular son ejecutivos, son personas ocupadas que ya tienen un trabajo como tal, de 8 a 5 horario de oficina. Con este tipo de pacientes que son impacientes, hay que tomar en cuenta la hora de la cita. No lo pongas a esperar. Tú lo puedes esperar 5 o 10 minutos. Y si tienes que hacerlo esperar, porque hay un procedimiento que se ha retrasado dentro del mismo, dentro de la unidad dental donde lo vas a atender, la comunicación es crucial. Pero este paciente no te va a esperar más de 20 minutos. Por eso, desde que llegue a la clínica, lo ideal es notificarle al paciente la situación que se va a retrasar el procedimiento dental para que ese paciente se pueda planificar y constantemente estar dándole seguimiento. Ahora bien, esos son los tipos de pacientes. Si te has dado cuenta, yo te he estado dando algunos tips desde la experiencia y la comunicación que tú debes de trabajar con los pacientes. Ahora, hay algo que es más allá para hacer que tus pacientes se enamoren del proceso dentro de la clínica. Y eso es lo que nosotros le llamamos en Dex experiencia wow. Y a nosotros le llamamos muy claro a esto, porque es lograr. Eso tú lo logras cuando tú escuchas con tanta atención a tu paciente que tú escuchas su silencio. Los pacientes llegan a la clínica por dos motivos. El paciente llega por un dolor fisiológico o por un dolor emocional. Tu trabajo es identificar cuál de los dos es ese dolor. El paciente, por ejemplo, que llega a la clínica porque a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana y no pudo dormir, no está llegando a la clínica por un dolor fisiológico como tal, sino que está llegando a la clínica por un dolor emocional también, porque es que no pudo dormir. Y no hay nada que sea más preocupante para alguien que no puede dormir una noche entera, que en este caso está haciendo un dolor. Pero cuando llega a la clínica y el paciente está buscando ser tratado y quiere ser atendido, tú debes de tomar en cuenta cuál es la incomodidad directa que tiene la principal, que en este caso sí es el dolor. Pero un paciente que quiere hacerse ortodoncia, que quiere hacerse carillas, viene con una condición diferente y esa condición diferente viene desde la parte emocional. ¿Por qué esa persona quiere hacerse carillas? Porque esa persona quiere enderezar sus dientes. Al menos que exista un tema de maloclusión e incluso el tema de maloclusión también lo pudiéramos llevar a la parte psicológica por la apariencia como tal a nivel bucal. Todas estas condiciones debemos de tomar en cuenta y escuchar con tanta atención al paciente que nosotros podamos interpretar el silencio del paciente a la hora de hablar. A eso es lo que nosotros le empezamos a llamar experiencia wow, porque cuando el paciente llega a la clínica, y ustedes lo saben, que el paciente habla, a menos que sea el paciente tímido, que aquí es donde debes de activar entonces la oreja para poder escuchar más su silencio. Después de ahí, todos los pacientes te dicen lo que están esperando y por qué quieren atenderse contigo. Y todas estas informaciones tú debes de tomarla en consideración para implementarla en tu para implementarla y poder fidelizar a los pacientes. Si identificas bien al paciente y lo escuchas con atención, la fidelización te lo vas a poder lograr, porque hay un truco fundamental y es el escuchar a tus pacientes. Hay memes por ahí que hablan que el doctor y el odontólogo termina siendo el psicólogo del paciente porque el paciente va a la clínica y en vez de atenderse termina hablando toda su vida y todas las cosas que están sucediendo. Eso significa que hay que aprender también a escuchar al paciente. Y algo muy fundamental que quiero que se lleven hoy es que cuando hablamos de fidelización, nosotros estamos hablando de experiencia. No podemos fidelizar si no damos una experiencia. Recuerda que el fidelizar es el arte de crear una lealtad con el paciente, que ese paciente te pueda defender. Y eso se hace con experiencia. Ahora, cuando yo hablo de experiencia, no hablo de tener el mejor customer service. No hablo de tener la mejor recepcionista o el mejor fronter o el mejor al computador. No hablo de darle café al paciente que llegue. No hablo colocar una alfombra roja para que él pase. No. A veces nosotros creemos que tenemos que brindar una experiencia exquisita a nivel de detalles visuales, cuando realmente lo que importa dentro de la experiencia es el literal, ser auténtico y ser. Ahora, dentro de la misma clínica, todos estos elementos se van dando en ciertos escalones. Si tú te centras en brindar una atención única a tu paciente, que va desde el escucha y conocer a tu paciente, al final todos los elementos que tú puedas agregarlos terminan siendo ahorros. Por ejemplo, si tú tienes las condiciones económicas para tú poder hacer un patio de sala de espera o un jardín de espera para tus pacientes con una fuente que se escuchen los pajaritos, está excelente. Pero si tu recepcionista no es cálida, ni si tu recepcionista no tiene la calidad humana de atender con empatía y con escucha a ese paciente, de nada te vale tener la mejor recepción o el mejor jardín de espera, porque al final no son esos elementos los que enamoran al paciente.
Esos elementos hacen que el paciente diga, wow, qué costoso va a ser el servicio. No, wow, qué bueno va a ser el servicio. Fíjate cómo nosotros hemos cambiado toda la percepción y apostamos tanto a una clínica que se vea tan perfecta y nos descuidamos de los pequeños detallitos como simplemente llamarle por su nombre al paciente si la comunicación de la clínica me lo permite. Como nosotros hemos dejado a un lado de decirle un simple ¿cómo estás? Con atención. Porque yo con el teléfono en la mano y el celular en la mano, testeando y te pregunte ¿cómo estás? Créeme que la respuesta que tú me das para mí no va a ser nada importante porque ya yo tengo dos ocupaciones. Pero ya hemos dejado a un lado ese tipo de calidad humana. Ya hemos dejado a un lado ese sentir humano. Y al final tu clínica lo que necesita es eso para poder fidelizar. Todo lo demás es adorno. Todo, absolutamente lo demás que tú puedas agregarle es adorno que funciona, claro está, porque termina enamorando y ocasionando un wow. Pero lo que hace realmente la fidelización es en la parte de experiencia. Y esa experiencia se da con sentido humano. Hay una escalera que es el valor en el momento de la verdad. Se habla de esto en el mundo del servicio al cliente en todos los rubros. En el mundo de la odontología hay algunos expertos que han hablado de estas verdades, que de estos momentos oportunos dentro del proceso del paciente. Yo he recabado algunos de ellos y me he quedado con mi teoría y he ido probando algunos. Una cosa es el marketing y otra es la misma experiencia del paciente dentro de la clínica. Desde marketing tenemos muchos momentos wow que hacen que el paciente compre, pero el entrenamiento no es de ventas de compras, sino que de experiencia. Y por eso yo te creo aquí los cuatro pasos fundamentales o que pasa el paciente en donde tú debes de enfatizar la experiencia. Y te vas a dar cuenta que son todos. Pero bueno, el primer paso es en el primer contacto. En ese primer contacto es que le escriban en redes sociales, que te haga una llamada para saber un precio, si tú aceptas seguros de salud, o esa visita sin cita a la clínica, porque el paso por frente tiene un tema de una endodoncia que necesita hacer o tiene una cavidad de una muela y necesita hacer el. Ese es el primer contacto. El segundo contacto es cuando el paciente llega a la clínica porque ya tiene una cita y se le va a entregar un diagnóstico. Un tercer contacto es en la venta del plan de tratamiento y ya por último en la parte de la finalización del plan de tratamiento. Estos pasos, cada uno de ellos, el paciente tiene una expectativa diferente, tiene una mirada diferente de lo que él quiere dentro de la clínica y tiene una realidad diferente en cada uno de los puntos que va a trabajarse dentro de la clínica. Por eso es tan importante que tú puedas identificar cuáles son cada uno de ellos para que tú puedas entonces diseñar sus pasos. Ahora, hay uno que para mí es el crucial, que el tipo de seguimiento o este escalón es lo que hace que el paciente pueda quedarse en la clínica o no, y es el seguimiento, que yo lo coloco antes de finalizar el tratamiento y después de la venta del tratamiento, que ahí es donde muchos nos caemos. Le damos mucho seguimiento al paciente para que llegue a su primera cita, después mucho seguimiento al paciente para que complete el tratamiento y después entonces nos olvidamos del paciente para saber cómo él está, para fidelizarlo y enamorarlo del proceso. Es como que ya tú me compraste el plan de tratamiento y ya no me interesa seguir hablando contigo, no más que hacer el plan de tratamiento. Y aquí es en donde muchos nos caemos. Por resultados como estos, de que el paciente te compró el plan de tratamiento, finalizó su plan de tratamiento y tú no lo volviste a contactar, es que la clínica se estanca. Por eso que debes de trabajar mucho el tema del seguimiento, tema de seguimiento para los pacientes para que puedas tener resultados. Porque aquí es donde se da la magia de la fidelización del paciente. Ahora bien, esto va a cambiar acorde a las especialidades. Por ejemplo, el paciente de estética debe de tener más seguimiento antes de la vuelta del plan de tratamiento, porque es un paciente que está buscando temas emocionales. Es un paciente que no se va a quedar contigo en una primera instancia, sino que él va a buscar otras referencias. Por eso el seguimiento debe de estar también muy marcado en el segundo punto y después en el cuarto punto, para que te permita entonces un quinto escalón, que es la finalización del plan de tratamiento. ¿Qué hacer en cada escalón? Te lo voy a ir explicando de manera rápida por tema de tiempo, porque yo sé que el tiempo es oro para todos y esta sesión es cortita, era de 45 minutos, así que vamos a ellos. En la primera etapa, cuando ese paciente contacta a la clínica por primera vez, hay elementos que son cruciales. El número uno es comunicación de la marca. Debes de identificar si tu marca va a hablar por usted o va a hablar por tú, si va a ser algo muy cercano o va a ser muy profesional. La filosofía de la marca es partiendo desde la misión, la visión y los valores de tu marca. Cuando tú defines esto, pues entonces ya tú tienes clara la línea de comunicación. No le hables a los pacientes por usted o tu secretaria le hable por usted. Si tú le hablas por tú al paciente, porque no va a haber una coordinación en eso, sino que si tú le hablas de tú al paciente y la secretaria debe hablarle igual, para que se pueda mantener un tema de la filosofía como tal y la comunicación.
El tema de la empatía es crucial porque este paciente puede llegar, te recuerda que el paciente que te escribió te está escribiendo por una necesidad emocional o una fisiológica. Y estas necesidades tú tienes que ser empático, tu secretaria tiene que ser empático para el tema de la fidelización. Puntos focales acá, respuestas rápidas. Hay muchos odontólogos y este paciente que está haciendo primer contacto, está haciendo primer contacto y va a hacerlo también con otras clínicas. Ahora él tomó la decisión de escribirte a ti antes que a otros. Entonces, para que ese primer contacto sea efectivo, tienes que darle una respuesta rápida. Por favor, si el paciente escribió por Instagram, por una información, no lo mandes para WhatsApp. Dale la información directamente en Instagram. Y el paciente hizo la llamada, no lo pongas en hold, no lo pongas en espera, mientras tú resuelves algo, porque es una llamada de paciente primera vez, es un paciente que no debe esperar. Y si el paciente pasa por la clínica, no dejes que el paciente se vaya, sin por lo menos tú hacer una exploración de la boca del paciente, porque eso es cuando pase por otras clínicas y no le presten esa atención, pues se va a regresar a ti. El servicio al cliente cálido, sí, desde la parte de la filosofía lo han establecido. Y por último, el tema del seguimiento. Fíjate que cuando yo hago un seguimiento, al paciente llegó por primera vez o hizo un contacto, y ya yo empiezo a implementar el tema del seguimiento. En una segunda etapa, que es cuando el paciente llega por una visita y que se le hace un diagnóstico, todos los anteriores resaltando el seguimiento, que ya el paciente fue a la clínica. ¿Qué debo de resaltar acá? Reducir el tiempo de espera, porque ya yo sé cómo es este tipo de paciente, pero debo de trabajar para el tema de reducir los tiempos de espera y evitar perder el tiempo y hacer varias citas. Sumamente importante con esto, si hay varios especialistas que van a ver a este paciente, lo ideal es que se haga en un único día, en una única tanda, que todos los doctores lo puedan ver, al igual que los diagnósticos que se le van a hacer de imágenes y escalas. En el tercer paso es la mitad del plan de tratamiento, son los mismos pasos anteriores, solamente resaltar la cercanía que cambia en este caso, porque ya tú tienes al paciente, le hiciste el diagnóstico y ahora tienes que darle el plan de tratamiento. Esto necesita cercanía, necesita ser claro en el proceso y recordar el valor que tiene. Si aquí hay un paréntesis, muchos profesionales de la odontología han olvidado el valor que tienen como profesionales y terminan abaratando sus servicios por miedo a que el paciente les diga que no. Eso es un error. Aquí es el momento donde tú debes de resaltar el valor que tienes como profesional para que tus pacientes puedan pagar adecuadamente el plan de tratamiento que tú diseñaste para ellos, porque al final eres un excelente profesional y le estás brindando un excelente servicio. Entonces lo ideal es resaltar el valor que tienes como profesional. En una cuarta etapa, entonces tenemos la finalización del plan de tratamiento, donde se trabaja la reducción del tiempo de espera y la cercanía. En este punto inicia entonces una quinta etapa, que esta quinta etapa es regresar al punto uno para el tema de la empatía, al punto 2, que es el tema del seguimiento, pero para que el paciente regrese a sus controles, a sus citas de controles. La magia de la fidelización, se los decía ahorita, está en ser cálidos y ser humanos. La magia de la fidelización está en ser tú mismo. A veces queremos vivir una apariencia, que a veces queremos vivir una imagen que no somos dentro de nuestra clínica y el paciente lo percibe. Y aquí es donde podemos tener muchas fugas. Lo ideal es que tú crees una filosofía dentro de tu clínica que realmente se parezca a tus criterios, que se parezca a lo que tú estás buscando para que de manera tal, entonces puedas disfrutar de los resultados que quieres para tu clínica, pero partiendo de una premisa de ser tú mismo durante todo el proceso. Ahora, la magia, la segunda magia de este proceso está en el seguimiento. Es la clave del crecimiento de tu clínica. Si no le das seguimiento a tus pacientes, no lo vas a fidelizar. Y si no le das seguimiento a tus pacientes, no vas a vender. Ahora, te voy a regalar aquí lo que no debes de hacer para dar seguimiento. Primero, llamar solo para recordarle las citas a tus pacientes. Error número uno. Es igual que nosotros con las compañías telefónicas. Nos enoja que las compañías telefónicas nos estén llamando solamente para vendernos planes de tratamiento, para vendernos planes de servicios telefónicos. Eso mismo le pasa al paciente cuando él solamente recibe mensajes de ustedes o mensajes tuyos solamente para recordarle su cita. Lo segundo, llamar solo para cobrar. Igual nos pasa con la compañía telefónica. Nos cansan las llamadas telefónicas de las compañías solamente para cobrarnos la factura que recientemente se venció, que tenemos todavía 2 meses para saldarlas, pero desde el día uno del vencimiento de la factura, pues ellos nos están llamando todos los días. Eso mismo sucede con los pacientes, con el tema del pago de sus facturas. No lo llames solamente para eso. Tercero, generalizar los mensajes y que tú vas a enviar. Tú poder identificar, que de hecho sea de paso, yo lo hago con mis correos electrónicos que comparto toda la base de datos de nosotros. Yo trato de no utilizar las palabras masculinas ni femeninas. ¿Por qué? Porque trato de hacer que el texto que va a leer cada quien sea suyo. Si tú te fijas, desde el momento uno yo empecé a llamar a Cristi desde tú y a ti te he hablado desde ti también, desde tú. Esa es parte de mi comunicación.
es parte de la comunicación que nosotros tenemos en Dex, que buscamos cercanía. Tú debes de definirlo y eso también tú lo vas a transmitir en la parte de la comunicación textual, la de texto, los emails o los mensajes. Tú no vas a generalizar, tú incluir a todo el mundo dentro de una comunicación que lo vas a definir dentro de la parte de la filosofía de tu clínica y el va. Y lo cuarto que no debes jamás, jamás hacer es olvidar las llamadas de satisfacción para tus pacientes. Tú debes, y aquí te empiezo a explorar entonces, lo que sí debes de hacer. Tus pacientes están esperando de ti cercanía. Cuando tú les brindas cercanía, tú tienes resultados maravillosos. Pero es desde tu ser auténtico que le vas a brindar esa cercanía. Ahora, dentro de esas llamadas de satisfacción está la escucha activa para saber cómo está ese paciente después del procedimiento dental, cómo les fue después de ciertas actividades que tenía. Esta llamada de satisfacción es simplemente para saber cómo estás, porque al final son sumamente importantes y puede tener resultados. Ahora la pregunta es cuándo hacerlo, porque sí, yo puedo hacer llamadas de satisfacción, puedo hacer encuestas, la pregunta es cuándo las voy a hacer. Y aquí lo primero que te quiero dejar es que tú no necesitas esperar a que las ventas bajen para dar seguimiento a tus pacientes. Al contrario, cuando las ventas están arriba, hay que hacer mucho en el seguimiento para que se mantengan constantemente arriba. Ahora, ¿cuándo hacer los seguimientos? Al finalizar un plan de tratamiento. Al finalizar un tratamiento y al finalizar el plan de tratamiento. Porque si la paciente solamente se va a hacer el blanqueamiento dental en el momento, pues al finalizar el blanqueamiento dental le llamas. Si solamente se va a hacer restauraciones, le llamas solamente para fidelizar. ¿Qué pregunta le vas a hacer en esa fidelización? ¿Cómo estás? Pero con intención de saber cómo está. No solamente que si te dio la respuesta en el chat, tú vas a dejar el mensaje si lee, sino que realmente vas a interesarte en saber cómo está esa persona. Claro, no le vas a resolver todos sus problemas, pero estás siendo empático y eres la única marca que lo está haciendo. Al finalizar el plan de tratamiento en conjunto, sobre todo los pacientes de estética y ortodoncia y los de cirugía, tienes que llamar a ese paciente para saber cómo va después de ciertos tratamientos dentales. También tenemos los momentos importantes. Si tú tienes una novia que se va a casar a final del mes y está haciendo un blanqueamiento dental y un diseño de sonrisa porque quiere lucir perfecta con su lápiz labial rojo en su boda, llámala 3 semanas después o 2 semanas después, pregúntale cómo le fue la boda, pregúntale por sus fotos, pregúntale, búscale en redes sociales, déjale un comentario bonito luciendo la sonrisa que se hizo contigo. Eso es momentos importantes. Si tu paciente está teniendo por ejemplo, problemas de diabetes, porque está pasando por un tema, vamos a ponerlo más complicado, un paciente con cáncer, que sabemos que el tema de la quimio deteriora su salud bucal. Tú le estás dando tratamiento a la salud bucal a ese paciente, llámalo para saber cómo sigue, pregúntale cómo va. Que no es solamente tú preocuparte por tener y cobrarle al paciente, sino ser empático. Es ir más allá de donde las marcas están acostumbradas. Porque recuerda que si tu comunicación, si la filosofía de tu marca te lo permite, tú puedes ser cercano con tus pacientes. Claro, hay pacientes que no te lo van a permitir tan cercano como los pacientes tímidos, pero un cómo estás o cómo sigues después de tal situación, pues nunca está mal con tus pacientes. Y las fechas importantes, pero no seas como todo el mundo. Sé especial, sé único. Aquí esmérate en saber cuántos hijos tiene esa madre, si la vas a felicitar el Día de las Madres. Saber en cómo se llaman sus hijos. Tu base de datos puedes tener esa información. Y darle un mensaje de, me imagino que tu hijo tal y tu hijo tal están felices de saber la excelente madre que es. Eso hace que las fechas importantes realmente tengan sentido para el paciente y que no solamente sea un mensaje más que va a recibir del montón porque tú te has esperado el proceso. Hacer eso, en mi caso, en el caso de nosotros en DEX y nuestros clientes, en un único caso que le voy a explicar ahora, nosotros hemos tenido un aumento del 60% en ventas. Hemos recuperado 12% de pacientes que se habían perdido, es decir, que habían ido a otras clínicas a hacerse planes de tratamientos porque la experiencia que vivieron en la clínica no fue la mejor. Hicimos una reducción de costes en marketing de un 25% porque decidimos en contratar a una colaboradora solamente para la experiencia, que es la persona que se encarga de seguimientos. Si tú te fijas en toda la presentación que hablaba de seguimiento, porque el seguimiento es la clave para tener la fidelización y aumentar las ventas. Y hemos hecho un aumento exageradamente alto. Yo me sorprendí muchísimo cuando estuvimos viendo la data del 72% de pacientes referidos. ¿Qué significa eso? Que de 10 pacientes que nosotros teníamos en la clínica, 7 pacientes están refiriendo a nuevos pacientes dentro de la clínica. Eso me ha permitido reducir costes en marketing para poder aumentar entonces el tema de las ventas. Esto es lo bonito de dar seguimiento y lo bonito de hacer una buena gestión dentro de la clínica. Ese dato ustedes lo pueden conseguir, bueno, no el dato, sino la clínica NSN Dental Group, que es una clínica de Santo Domingo.
Ya para finalizar, tenemos la base de datos. No sean haraganes, no seas haragán y llena la base de datos. Ya tienes un sistema, ya tienes la facilidad de tener todo ahí en tu base de datos. Entonces, tú secretaria que llene la base de datos, porque nada te sirve si no trabajas con el sistema. Gracias. Entonces, la base de datos es lo que hace que tú puedas dar seguimiento adecuadamente. Eso nosotros le llamamos CRM o Customer Relation Manager, que es lo que literal me permite gestionar esa experiencia que yo tengo con mi paciente. La única manera de yo saber los nombres de los hijos de mi paciente es yo escuchando el nombre de sus hijos y anotándolo en la base de datos en la parte de observación. Cuando yo tengo ese tipo de contacto, ojo, si la filosofía de la clínica me lo permite, porque si la filosofía de mi clínica no me lo permite, es decir, que es una filosofía sumamente convencional, una filosofía muy ejecutiva, tipo banco, no me va a permitir ese tipo de cosas, no puedo hacer un servicio muy cercano, sino que ya debo de diseñarlo de otra manera. Pero la base de datos debo de llenarla completa para tener los resultados. Mis últimos tips de esta noche. ¿Cuál es tu situación actual en la clínica? Si los números están bajitos, yo te recomiendo, antes de ponerte como loco, estar invirtiendo en marketing, estar invirtiendo en publicidad, y en cayendo de trampa con gente de que te van a llenar la clínica de pacientes de la noche a la mañana con una inversión y que si no te devuelven dinero, antes de caer en esas trampas, yo te recomiendo, trabaja tu base de datos estratégicamente. ¿Cómo es estratégicamente? Busca tus pacientes que están abandonados, los pacientes que no han ido en los últimos 2 años en tu clínica y contáctalos y diles que tú tienes que les toca su cita de seguimiento para X procedimiento. Porque su último procedimiento fue, por ejemplo, la carilla se queda de mantenimiento. Si fue un implante, hay que darle seguimiento al implante para garantizar que se pueda conservar el implante. Eso es darle seguimiento estratégicamente. ¿Cuál es la situación de la experiencia que tú brindas en tu clínica? Si tus números están bajitos, debes de revisar la experiencia. No hay mucho que hablar ahí. Si tus números en la clínica están bajitos y tú estás invirtiendo en marketing, pero aún así los números están bajitos, los pacientes están bajitos dentro de la clínica y tú tienes más de 3 años en la clínica, con tu clínica, debes de revisar la experiencia de tus pacientes. Y ojo con esto, no es brindarle café en té al paciente, es en recepción la calidad del seguimiento, la calidad de la atención que estás recibiendo en la recepción. Y identificar cuáles son las áreas de mejoras que tienes, porque todos tenemos áreas de mejoras. Listo. Me he pasado unos segunditos, pero aquí yo les he dejado todo con todo y mi voz. Bueno, Jason, te doy las gracias por habernos acompañado. Me encanta el enfoque que le das, o sea, a poder realmente entender a los pacientes como personas para que a partir de eso podamos desarrollar estrategias de comunicación que realmente son la base, ¿no? Y esto es lo que se tiene que transmitir luego a la gente de marketing, porque no se trata de, pues, contratar a un equipo y decirles, oye, haz magia, ¿no? Porque finalmente si nosotros no sabemos la esencia de nuestras marcas, de nuestras clínicas, la línea de comunicación que queremos tener, entonces todo el resto pues no suele dar los resultados esperados. Y pues nada, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche.